y voy a compartir con ustedes pues una serie de ideas en torno al tema central del Congreso. Déjenme compartir. He titulado a mi presentación Tendencias en la organización de la información y la catalogación, perspectivas sobre su educación y aprendizaje. Ok. Bueno, me gustaría dar comienzo con esta serie de principios que rigen la organización de la información, la catalogación, el diseño de base de datos, etc. Estos principios pues no son nuevos. Estos principios pues fueron establecidos por Kotter hace ya más de 100 años al establecer su catálogo. Y obviamente estos principios los podemos encontrar desde la creación del primer catálogo por el filósofo Calímaco en la Biblioteca de Alejandría. Siguen presentes en nuestros días en la organización de la información. Los podemos ver presentes también en el diseño de buscadores y metabuscadores y seguirán por siempre. Estos principios es localizar recursos de información, identificar atributos, valorar y seleccionar recursos y obtener recursos de información. Ahora, al revisar la currícula de las escuelas de bibliotecología, pues vemos que estos principios se han abordado. Localizar recursos de información, puntos de acceso. Tenemos que son por autor, título y tema. Tenemos cursos que abordan pues, los catálogos de actualidad, los que se refieren a la generación de puntos de acceso. Tenemos cursos que abordan el aspecto temático, creación de puntos de acceso de tema en todas las escuelas, como hemos visto ya en algunas presentaciones o revisando los currículums. Luego, identificar atributos de recursos. Esto lo realizamos a través de la descripción bibliográfica, así como también valorar y seleccionar recursos a través, obviamente, de la descripción bibliográfica. Muchos de los programas se han centrado en esta parte, en la descripción bibliográfica, enseñando pues diversos estándares de catalogación, diversos códigos, desde ISBD, RCA y ahora RDA. Está cubierto ese punto para poder aprender a organizar información. Obtener recursos de información. En muchos programas, muchas currículas de la escuela, pues se aborda la clasificación. Aunque ahora tenemos otra forma ya de acceder a esos recursos de información, como es a través de un URL. Lo cual, es una característica de los recursos en la web. Esto pues está dejando a un lado la clasificación. Ahí se dice que será necesario enseñar clasificación en el futuro. Yo creo que sí y no. Si lo enseñamos únicamente como un punto de ubicación o localización, como en la literatura lo dice Mark and Park, es decir, un punto nada más de a ver dónde está el recurso, pues ya no. ¿Sí? Pero si los enseñamos como una manera de agrupar recursos de manera temática que puedan leer los sistemas de información, sí. En fin. Pero hay otro principio que fue establecido por la IFLA, que es navegar entre recursos de información, relaciones entre entidades. ¿Dónde queda esto entre toda la formación que nosotros estamos proporcionando a nuestros alumnos? Esta parte de relacionar entidades, establecer relaciones, pues está basado en el modelo de entidad-relación. Un modelo de cómputo que
fue diseñado como una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. Este modelo de entidad-relación pues no es nuevo, ya tiene bastantes años. Fue desarrollado por Peter Shen, un computólogo, allá por los años 70. Y aquí podemos ver un ejemplo sobre este modelo. Tenemos entidades, doctores, tenemos pacientes, tenemos enfermedades. Este obviamente es una entidad abstracta, no las podemos ver, es doctores y pacientes, es una entidad concreta, y tenemos la entidad medicinas, medicamentos. Todos estos se interrelacionan. Los doctores atienden pacientes, los pacientes padecen enfermedades, las medicinas son tomadas por los pacientes, etc. De manera general, este es el modelo de entidad-relación. Este modelo es uno de los cursos básicos de las carreras de computación. Uno de los cursos básicos para empezar posteriormente con el diseño de bases de datos bibliográficas. Pero yo creo que es aplicable en cualquier ámbito. Aquí está en el ámbito de la medicina, pero puede ser aplicado en el ámbito de la industria y puede ser aplicado en el ámbito de las bibliotecas. Esto me llevó el semestre pasado a tomar el curso Diseño de Bases de Datos Bibliográficas. Algo inusual, porque este curso siempre había sido dado por gente de cómputo. Entonces, era extraño que un bibliotecólogo, y menos un catalogador, se hiciera cargo de este curso. Al buscar los materiales didácticos que me iban a permitir abordar este curso, pues encontré lo siguiente. Esta serie de ejercicios sobre bases de datos, claro, en la Universidad Nacional de Quilmes, en el segundo cuatrimestre de 2018, un ejercicio de modelos de entidad-relación. Aquí, pues, es una serie de ejercicios que se les pedía, entre ellos modelar entidades, modelar a una entidad persona con una serie de atributos. ¿Les suena familiar esto? Tenemos autores nosotros, tenemos atributos también, tenemos nombre, dirección, etc. Y, oh sorpresa, entre esta serie de ejercicios me encontré esta práctica, ¿sí? En donde se les pedía. Nos piden ayuda para modelar el sistema de una biblioteca brindando la siguiente información. Los libros son escritos por autores, de los cuales conocemos su nombre, su nacionalidad, su fecha de nacimiento. Esto lo estamos manejando nosotros durante mucho tiempo. Los nombres de los autores no pueden repetirse. Además, sabemos que los libros cuentan con un título familiar, el idioma, su número de páginas. Adicionalmente, sabemos que cada libro tiene ediciones, de las cuales sabemos el año y el ISBN, el cual no puede repetirse. Es un atributo único. Entonces, se les pedía hacer un modelo para ejercitar todo esto. Y me encuentro con que este es el resultado de una alumna, en donde establece a la entidad autor, a la entidad libro, a la entidad edición. Obviamente, aquí hay un error. Esa no es la entidad edición. Para nosotros es la entidad manifestación, ¿sí? Porque es una entidad concreta que tiene un ISBN y un año de publicación, pero en sí ahí estaba desarrollado ya este modelo aplicado a bibliotecas. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Sí? Vemos esto
vemos que todos los principios han sido retomados dentro del currículum de las escuelas, pero nos hemos olvidado de esta parte. Esta parte que es la base del modelo conceptual FRBR, desarrollado, como todos sabemos, por Barbara Tillett en el año 1999-2000. Entonces, yo creo que una de las necesidades que tenemos para enseñar RDA y para enseñar, pues, catalogación basado en estos modelos, es conocer estos modelos, porque si no, les estamos hablando a los alumnos de algo completamente desconocido, ¿sí? O sea, les decimos, pues existe el modelo FRBR, ahora existe el modelo LRM, etcétera, etcétera, y algunos otros. Obviamente, pues, este modelo sustituyó este modelo sirvió de base para la generación en 2010 del código RDA, del estándar RDA, que se sustituyó a las RDA. Hace 10 años, por decir algo, surge la primera edición. Han pasado ya 11 años. Obviamente nosotros sabemos que el FRBR es un modelo conceptual en donde hay entidades, los productos que todos hemos manejado, como son obra, manifestación, ítem, expresión, los atributos, características, relaciones entre cada uno de estas entidades. Si vemos esto y el ejemplo que les mostré primero, la gente de cómputo nos lleva ventaja, ¿sí? Ellos lo están aplicando, ¿sí? Nosotros se lo estamos enseñando de manera teórica, ¿sí? A lo mejor lo que habría que hacer, como lo hice en este curso de diseño de bases de datos bibliográficas, es pasar o basarse primero en las características del modelo de entidad-relación, generar diagramas de entidad-relación, como lo que les he mostrado, pasar este diagrama de entidad-relación a tablas de entidad-relación y estar listos para la programación de este modelo. ¿Qué pasó cuando surgió RDA en el 2010? Se nos dijo, es una nueva forma de catalogación. Totalmente de acuerdo. Que reemplazará a la regla de catalogación segunda edición. Proporciona las pautas para catalogación de recursos digitales. Esto es cierto, pero no únicamente son recursos digitales y no es catalogación nada más, sino desde mi punto de vista es organización que nos permitan encontrar, identificar, seleccionar y obtener la información. Pero ahí hay otra función que se menciona, favorecer la agrupación de registros bibliográficos para mostrar las relaciones inherentes entre obras y creadores. Esta nueva característica es sumamente importante porque permite a los usuarios describir las diferentes ediciones. Este principio estaba ahí, pero creo que no se le dio el énfasis que tiene este principio. Pero además, no nos dijeron cómo. No nos dijeron cómo establecer esas relaciones. Obviamente, en una comparación entre la estructura de RCA2 y RDA, pues en los capítulos anteriores de RCA del 2 a 12 al 12 tenemos las reglas específicas para cada tipo de material. Ahora tenemos registros de atributos de manifestaciones o relaciones.
Tenemos también en las anteriores RCA reglas para títulos uniformes, ahora en las RDA. Esto le denominamos registro de atributos de obras y expresiones. Tenemos en la sección 3, registro de atributos, personas, familias y organismos. Seguimos con los puntos de acceso. Anteriormente le llamamos encabezamientos para personas, encabezamientos para organismos. Dejaré de lado la sección 4, porque no es el objetivo de esto. ¿Qué ha pasado desde aquel entonces? Nos hemos centrado en la descripción, en los dos principios mencionados anteriormente, y también en el primero, establecer puntos de acceso. Y centrarnos en la descripción, en la descripción de los materiales, aplicando las reglas de que ahora no hay abreviaturas, tenemos que poner todo completo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? La segunda parte de RDA nos permite establecer estas relaciones. Ahí está, de manera conceptual. Nunca se nos dijo cómo la íbamos a hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho ante esto? Hemos estado utilizando el formato MARC que fue diseñado hace ya más de 50 años para generar relaciones con un código generado en 2010. Hay cierta incongruencia, ¿sí? Lo otro fue diseñado, el formato MARC fue diseñado para un ambiente totalmente diferente. Las RDA son para generar relaciones desde este punto de vista conceptual. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Forzando el formato MARC. ¿Cuál es una posible solución? B-Frame. ¿Sí? B-Frame, que es una alternativa para organizar información también, pero habría que considerar que B-Frame no es únicamente lo que va a sustituir a MARC, sino es un modelo también de entidad-relación. Si vemos esta ilustración, en el lado izquierdo tenemos trabajo, instancia, ítem, y tenemos algunas otras entidades relacionadas. En la parte derecha vemos las similitudes. Vemos en ambos modelos la obra, vemos la manifestación, que equivale a la instancia, y vemos el ítem. Son dos modelos similares. Obviamente, aquí nos preguntamos qué es B-Frame. Lo más sencillo y lo que todos decimos ¿es el formato que sustituirá a MARC? Sí. Va a sustituir a MARC, pero dentro de un modelo de relaciones bibliográficas. Además, es una opción para transformar datos bibliográficos en datos ligados. Aquí, aquí tenemos un ejemplo de un registro MARC en donde tenemos con letras negritas, en donde dice B-Frame Authorized Access Point Reinsert Loader the Buddhist Works into the Office, a guide to livelihood for a new generation. En este punto está marcando, pues realmente que esto puede utilizarse en lugar de MARC, en lugar de usar el famoso
100 o 710, vamos a usar ahora esta nueva simbología, pero además tiene todas o tiene otro tipo de características. Si vemos ahí en las otras negritas, donde dice BF Creator, RDF Resource, HTTP, Reframe, ORG Resource, vemos una serie de números. Una serie de números para identificar, en este caso, quién es el creador de esta obra, que el creador de esta obra es Rinser Lodro, pero ahora ya manejado con un número que va a identificar a este creador, y en la parte de arriba, en otras negritas, vemos otros números que van a identificar a ese título. Es decir, sí puede servir como un formato que va a marcar pues la información catalográfica, pero además puede establecer un modelo de relaciones. Tengo relaciones basadas en los datos ligados. ¿Qué son los datos ligados? Permiten el establecimiento de relaciones. Están basados en el modelo RDF. Y RDF, este modelo, crea relaciones entre entidades en la web. Es un estándar para el intercambio de datos en la web. Muy sencillito. En este modelo tenemos un sujeto, tenemos un objeto y tenemos un predicado que establece la relación entre sujeto y objeto. Bajándolo ya al plano práctico, Mario Vargas Llosa es el creador de La Ciudad de los Perros. Ya manejándolo de otra forma, le podemos dar a Mario Vargas Llosa un número identificador y a La Ciudad de los Perros un número identificador. ¿Por qué usamos estos números? Porque los sistemas de cómputo tienen que identificar perfectamente todas las formas en que es conocido Mario Vargas Llosa. Esto es fácil, pero ¿qué pasa si estamos hablando del filósofo Platón? Platón en español, con N, en inglés, Plato, sin N. Para nosotros es fácil, pero la máquina tiene que identificar que es exactamente la misma entidad. Carlos Marx, en español, Carlos Marx, en inglés, Karl con K, Marx. La Ciudad de los Perros, en español sí, pero ¿qué pasa con la traducción? Es una cadena lingüística diferente. Entonces, esta es la necesidad de establecer una identificación única para cada dato que está en la web o transformándolo a la catalogación, una forma de identificar cada dato que está en un catálogo. Vamos ahora con otro modelo que ha surgido. El modelo LRM. El modelo LRM está presente en el Toolkit 2020, es decir, la nueva versión de las RDA. Una nueva edición, por decirlo, la segunda edición de RDA, en donde tenemos entidades que están establecidas en este modelo, que no son diferentes a las entidades que teníamos anteriormente en el modelo FRBR. Tenemos la obra, tenemos la expresión, tenemos la manifestación, tenemos el ítem. Aquí pues tenemos la entidad agente o la
entidad creador, que puede ser una persona o puede ser un organismo corporativo, un agente colectivo. Los organismos, los asientos corporativos sabemos que están conformados por familia o por organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nuevo enfoque de RDA Toolkit 2020? Un producto en línea que nos va a permitir registrar entidades. Hasta este punto, pues de cierta manera nosotros estamos ya familiarizados con el concepto entidades desde que hemos empezado a manejar RDA desde el 2010, pero nos da otro concepto, elementos, y nos da otro concepto, dominios y rango de esos elementos. En este punto digo, ay, ¿y eso qué es? ¿Sí? ¿Dónde queda esto dentro de la catalogación? ¿Eh? Y obviamente es algo sencillo. Las entidades, esto ya lo hemos manejado, lo tenemos prácticamente asimilado. Una clase de objetos conceptuales, abstractos, concretos, que existen en el universo bibliográfico. Obras, expresiones, manifestaciones e ítems. Y hay otra clase de objetos conceptuales, otras entidades, personas, organizaciones, temas. Estos son totalmente abstractos. Y esto lo vamos a ver en la nueva versión de RDA, en el Toolkit 2020. Del lado izquierdo, pues pueden ver que tenemos ahí, pues a las nuevas entidades. Tenemos pues algunas que ya conocemos: trabajo, expresión, manifestación, ítem, agente, persona, agente colectivo, organismo corporativo, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos al otro concepto, elementos. Esto está integrado por los atributos, las características de las entidades de RDA, un concepto que ya veníamos manejando anteriormente, y además las relaciones que existen entre las diversas entidades RDA. Entonces, aquí lo que se denomina en esta nueva herramienta elementos pueden ser atributos o pueden ser relaciones, una u otra. ¿Sí? Están mezcladas, ya no están separados, ya no hay atributos por un lado y relaciones por otro lado. Y esto lo vemos también en el nuevo RDA Toolkit. Aquí tenemos del lado izquierdo la entidad Corporate Body, la entidad organismo corporativo. Instrucciones para registrar los atributos de esta entidad. Pero tenemos también el elemento país asociado con una persona. Elemento, country associated with person. ¿Cómo establecer la relación entre la entidad país y la entidad persona? En RDA, este nuevo concepto de elementos para registrar tanto atributos como relaciones es muy amplio. Tenemos cerca de 1,700 elementos que pueden registrar ya sea atributos o relaciones de obras, expresiones, manifestaciones, ítems, lo más conocido, o del lado derecho, atributos o relaciones entre agentes, es decir, entre personas o agentes colectivos. El tercer concepto, que ahora con el cual nos vamos a enfrentar, el dominio y el rango. El dominio es el sujeto que está en el modelo RDF
una entidad que es el punto de partida para el establecimiento de una relación. Y el rango es la entidad que es asociada con otra entidad. En el modelo, ese es RDF, es el objeto. Y el predicado o propiedad establece y da sentido a una relación entre dos entidades. Como ya lo habíamos visto, este es el modelo RDF, el modelo de establecer las relaciones. Entonces, si vemos el dominio, todo el dominio está del lado izquierdo, el rango está del lado derecho, que es el objeto. Y obviamente el predicado, propiedad, es la relación que se establece entre una y otra entidad. Este ejemplo también, este modelo también lo vamos a tener presente, lo vamos a ver en esta nueva versión del RDA Toolkit. Aquí tenemos el ejemplo de Bernd Switzerland Carton. Está registrada en el catálogo de autoridad de esta forma. Entonces ahí se nos van a presentar comúnmente en esta nueva versión este tipo de modelo RDF y habría que empezarlo a aplicar. Obviamente, aquí tenemos, como les he mencionado, pues una serie de identificadores únicos que nos van a permitir conocer de manera unívoca cada una de las entidades. Pero, sin en cambio, RDA nos dice, podemos ir desde diversos niveles. El naranja es el ideal, en donde tengamos un Internationalized Resource Identificador, un identificador de recurso, un identificador de cada entidad a nivel global. Pero en el verde podemos ir también teniendo, y de hecho ya los tenemos, identificadores que hemos manejado, que son únicos, como son el ISBN o el ISCN. Para el registro de otras entidades, podemos tener una descripción estructurada, como lo hemos hecho en los catálogos de autoridad. Los catálogos de autoridad de personas, los catálogos de autoridad de obras que también existen, por ejemplo, para las obras con título uniforme, o una descripción no estructurada, en azul, totalmente libre. Entonces, nos dan estas cuatro opciones de cómo registrar cada uno de estos elementos, es decir, cada uno de los atributos o relaciones. Desde una manera simple, llana, tal y como está, hasta una manera ya normalizada internacionalmente. ¿Cuál es el nuevo enfoque de RDA? Facilita el manejo de metadatos por agentes automatizados. Se preguntarán, ¿y el catalogador en dónde va a quedar? ¿Sí? Yo creo que el catalogador va a tener que establecer todos estos modelos, todas estas posibles formas de relacionar y estas formas de registrar entidades, registrar elementos, establecer relaciones basadas en dominios y rangos en un entorno de comunidades de datos vinculados. RDA, en el nuevo Toolkit, proporciona formas de representación para los conjuntos de elementos RDA basados en el modelo RDF. Y este modelo RDF está basado en dos elementos más. Uno es el manejo de identificadores, lo cual ya se ha mencionado,
pero el manejo de estos identificadores en un formato XLM y la inclusión de estos identificadores codificados con el formato XLM en un ambiente de web semántica donde un elemento importante son los HTTP, las direcciones. ¿Qué nos espera? Estar familiarizados con los conceptos en torno a los modelos de entidad-relación y su aplicación en el desarrollo de bases de datos bibliográficas. ¿Sí? Este curso que impartí el semestre pasado, pues fue una gran experiencia. Y además, porque la gente que lo tomó está familiarizada con estos conceptos. En ocasiones me fue difícil seguir el ritmo de aprendizaje de dos de los alumnos. Iban, pero sí, rápido. Comprender las diversas formas en que los datos pueden ser creados, enriquecidos y transferidos, ya sea por humanos o por sistemas automatizados. Comprender conceptos básicos, ¿sí?, en torno al manejo automatizado de datos. Conceptos como URL, RDF, XLM, RDF, Spark. Y yo agregaría aquí, web semántica, que a veces ese concepto lo manejamos comúnmente, ¿sí?, pero lo manejamos como un término de moda. Todos hablamos de la web semántica. Y es necesario comprender estos conceptos básicos de manera general, no al nivel de un programador. No pretendo que los catalogadores, los bibliotecarios, los bibliotecólogos seamos programadores. Como no pretendo, porque respeto también la formación de la gente de cómputo, que los computólogos sean catalogadores. Es decir, encontrar un punto de unión para ser un diseñador de esquemas y modelos de datos para jugar bien con los profesionales de la computación. Que los dos entendamos las reglas del juego. Y sobre todo, aprender a conceptualizar la organización de la información y la catalogación desde otra perspectiva. Porque si no lo hacemos de esa forma, de lo contrario, otros lo harán por nosotros. Muchas gracias por su atención. Antes de terminar. Ayer hacía una mención de el uso de videos de YouTube para el aprendizaje. Estos videos de James Gate, RDA Conceptos, en donde están elementos, entidades, dominio y rango, entre otros, son unos videos que explican de una manera sencilla ahora cuál es el nuevo entorno de la organización de la información. Ayer señalaba que en la metodología usada en este curso, diseño de bases de datos bibliográficas, era, vean los videos, y no solamente estos, sino videos en relación con los modelos de entidad-relación aplicados en otras áreas, la técnica didáctica del curso era, vamos a ver estos videos y nos reunimos por Zoom y vamos a discutirlos. Pues muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, si hay comentarios.